es esta parte de el aprendizaje automático, ¿de acuerdo? Habíamos visto en la sesión de ayer para qué nos sirve, ¿no?, el aprendizaje automático, y habíamos mencionado que está relacionado con lo que es la obtención de conocimientos, ¿no?, a partir del análisis de conjuntos de datos. Habíamos dicho que la importancia de obtener este conocimiento pues es precisamente para la toma de decisiones, ¿no?, ya sea en una empresa, en el gobierno, en fin, o para poder resolver pues ciertos problemas. Bueno, entonces de manera general vamos a decir que el aprendizaje automático nos va a servir para obtener modelos a partir de este conjunto de datos, ¿sí? De manera general se pueden crear dos tipos distintos de modelos. Modelos que nos van a servir para, que son predictivos, ¿no? Y estos modelos nos van a ayudar para responder preguntas sobre datos futuros, ¿sí? No es que sean así como videntes, ¿no?, y 100% a prueba de fallas, pero nos van a decir como que cuál es esa tendencia, ¿no?, que a partir de los datos nosotros podríamos esperar, ¿sí? Entonces esos modelos predictivos pues intentan resolver preguntas parecidas a las que se plantean aquí, ¿no?, como cuáles serán las ventas del próximo año, ¿no?, es esta transacción fraudulenta, ¿no?, qué tipo de seguro es más probable que un cliente adquiera, ¿sí?, entre otras. Y después tenemos lo que son los modelos descriptivos, que van a proporcionar información sobre las relaciones que existen entre los datos y sus características, ¿sí? Y bueno, la idea pues es generar información como la que se presenta aquí, ¿no? Por ejemplo, detectar, ¿no?, que ciertos clientes pues compran pañales, pues suelen también comprar cerveza, ¿no? Y a partir de esta información que yo descubro en mis datos, pues la voy a utilizar para distribuir, por ejemplo, estos productos al interior, ¿no?, de un establecimiento. Los voy a poner juntos, ¿no?, para que el usuario no se tenga que mover y compre más, ¿no? O por ejemplo, datos como que el tabaco y el alcohol son los factores más importantes para la enfermedad Y, ¿no? O determinar si los clientes sin televisión y con bicicleta pues tienen características muy diferenciadas al resto, ¿no? Quizás para ofrecerle algún producto o un trato diferente, ¿no?, al resto, ¿sí? Entonces, de manera general estos son los modelos que con aprendizaje automático se crean, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vamos a ver algunos ejemplos, ¿sí? Consideremos estos datos que tenemos aquí en el extremo derecho, ¿sí?, que es información sobre empleados. Ajá. Entonces aquí, por ejemplo, cada renglón me va a representar la información de un empleado en particular. Uh-huh. Y las columnas van a ser características o información que yo tengo de cada uno de mis empleados, ¿sí? De tal forma que, por ejemplo, el empleado con número de EG1, ¿no?, pues tiene un sueldo de 10,000, si está casado, no tiene coche, no tiene hijos, ¿no? El lugar donde vive pues es de alquiler, no está sindicalizado, ¿sí? Este es el número de bajas por año, es las incidencias o las veces que no fue a trabajar, ¿no? Antigüedad de 15 años y su sexo pues es hombre. Y así me voy. ¿Sí? Tengo aquí 15 muestras o información de 15 empleados. Entonces, como yo quiero crear de esta información un modelo descriptivo, ¿no?, tengo que ver o agrupar de alguna manera estos empleados, ¿sí?,
de tal forma que los elementos que yo agrupé ahí pues compartan ciertas características. Y ver, por ejemplo, de manera general, qué tipo de personas pues trabajan en una empresa. ¿Ok? Bueno, entonces, por ejemplo, en este caso vamos a utilizar un algoritmo que se llama de clustering, K-means, que lo que va a hacer es proponer como que qué características debe tener cada uno de sus grupos, es decir, las características como que genéricas, ¿sí? Y entonces, bueno, el algoritmo por sí solo, ¿sí? En este caso en particular, pues va a intentar hacer tres conjuntos, ¿sí? Cada uno representado por un rectángulo. Y después de las características, pues nos va a indicar cuáles deben de cumplir los elementos para considerarlo como miembro de este grupo. ¿Sí? Entonces aquí en la parte de abajo nos muestra qué características debe de cumplir esos miembros, ¿no? Entonces nos dice que los miembros que pertenecen a un grupo 1 pues no tienen hijos y alquilan, ¿no? El lugar donde viven, ¿sí? Algunos de ellos están en el sindicato, sin embargo la mayoría no pertenece al sindicato, ¿sí? Y una característica que tiene es que tienen muchas bajas a lo largo de un año, es decir, faltan mucho. ¿Sí? Luego tenemos, por ejemplo, un segundo grupo cuya característica es que no tienen hijos, sí tienen coche, la mayoría de ellos están afiliados al sindicato, faltan poco al trabajo, y en promedio pues rentan alquiler y son mujeres, ¿sí? Y finalmente tenemos un grupo 3 en el cual nos dice que bueno, las características es que tienen hijos, están casados, tienen coche, tienen propiedades, ¿sí? Es decir, donde viven, son dueños de ese lugar. Algunos están sindicalizados, otros no, sin embargo la mayoría no lo están. Y otra característica es que son hombres, ¿sí? Todos ellos son hombres. Entonces, bueno, a partir de estos tres grupos, si yo quisiera hacer una reestructuración, ¿no? De la empresa, pues yo podría ver qué características tiene cada grupo y pues despedir, ¿no? Quizás o ponerlos como las primeras opciones para darlos de baja, ¿no? Entonces, dependiendo de qué es lo que busque la empresa, pues tomar decisiones, ¿sí? Por ejemplo, si un criterio para para dar de baja o despedir a una persona es la productividad, pues definitivamente me interesaría, ¿no? Despedir a los del grupo 1, ¿sale? ¿Por qué? Pues porque faltan mucho, ¿no? Y aparte no están afiliados al sindicato, entonces pues no me van a poder contrademandar o algo así, por ejemplo, ¿sí? Después de los dos grupos restantes, si no es suficiente con despedir a los del grupo 1, ¿sí? Pues tendría que elegir entre estos dos, ¿no? Entonces ya ahí la empresa pues va a tener que decidir, ¿no? Por ejemplo. Pues aquí, por ejemplo, si decidiéramos nosotros despedir a las personas del grupo 2, pues quizás no sería tan conveniente. ¿Por qué? Porque pues son los más productivos, ¿no? Y aparte la mayoría está afiliado al sindicato. Entonces, digamos que eso sería como que la última opción, ¿no? Y los del grupo 3, pues son pocos los que están sindicalizados, ¿no? Digamos que ellos ya tienen como que ahorros, ¿no? La mayoría son hombres. Entonces, bueno, pues quizás convenga más, ¿no? Despedirlos a ellos. ¿Por qué? Porque sobre su eficiencia pues no hay nada concreto, o sea, no podemos asegurar que la mayoría falta poco, ¿no? Tampoco podemos asegurar que la mayoría falta mucho, ¿sí? Digamos que es un 50-50.
Lo que sí podemos decir es que son poco sindicalizados, entonces, pues igual que en el caso del grupo 1, pues no espero yo tener muchas contrademandas, ¿no? Por ejemplo. Además, la mayoría son hombres, entonces si yo despido, por ejemplo, a los del grupo 2, que generalmente son mujeres, ¿no? Pues puedo también recibir demandas por discriminación o algo así. Aunque también, ¿no? Despedir a hombres pues es discriminatorio, pero bueno, como que está mal visto, ¿no? Que sean mujeres, entonces, bueno, es otra razón, digamos, para no despedir al grupo 2, ¿no? Y entonces ya aquí, pues las decisiones que ustedes toman, ¿no? Ya están basadas en información, ¿sí? No es así como que lo que uno presiente o lo que uno cree, ¿sí? Luego, por ejemplo, acá vamos a ver un ejemplo de lo que sería un modelo predictivo. Yo tengo igual un conjunto de datos, ¿sí? En este caso son datos sobre el ambiente, uh-huh, y dependiendo de los valores que yo tenga en cada una de las columnas, se muestra en la última columna si se decidió jugar tenis o no, ¿sí? Entonces aquí yo tengo la información sobre 14 días distintos, ¿no? Aquí en el extremo derecho pues tengo información de si se jugó tenis o no, ¿no? Pensemos que es para un deportivo, ¿no? Saber cuándo tiene que limpiar la cancha, cuándo no, etcétera. Y entonces lo que queremos pues es encontrar como que una especie de reglas, ¿sí? A partir de estos datos que me indiquen cuándo convendría o cuándo es posible que la gente vaya a jugar tenis, ¿no? Entonces, bueno, a ver, ok, de los presentes, ok, vean la información, ¿no? Vean si encuentran por ahí algún patrón que crean que nos pueda servir. Y ahorita comentamos, ¿sí? Les voy a dar unos 5 minutos para que revisen la información y vemos si es posible detectar algún patrón. ¿Ok?
Ok, muy bien. Bueno, tiempo. Muy bien. ¿Alguien de los presentes, alguna regla a partir de la columna Sky, temperatura, humedad, viento, que nos pueda decir alguna regla que seguir, ¿no? Para determinar cuándo la gente va a jugar tenis o cuándo no va a jugar tenis? Bueno, yo noté que la mayoría de las veces en las que no van a jugar es Ajá, que hay alta humedad y ajá, aparte está o ya sea soleado ajá. o bueno, alta o sí, alta humedad y aparte está Ajá. soleado, la mayoría, no todos, pero la mayoría. Ok, entonces dices que no van a jugar cuando la humedad es alta y cuando es soleado, Exacto. ¿no? O cuando... Muy bien. Ok, entonces cuando la humedad es alta... Ok. Ajá. Pero eso también aplica cuando está lloviendo, o sea, soleado y También lloviendo, aplica y lluvia. cuando está soleado y lluvia. Ajá. Entonces, si está soleado o es lluvia, ¿no? Pues hay altas probabilidades de que no vayan a jugar, ¿no? O también cuando la humedad es alta, ¿no? Y y la y el viento me dijiste que era no, cuando la temperatura, ¿no? Era Cuando cuando está soleado y cuando la humedad es alta, porque en todos los que cumplen las dos no van a uh-huh. jugar. Ok, muy bien, muy bien. Ok, ¿alguna regla para cuándo sí la gente va a jugar? No, no detectaron ninguna. Bueno, entonces, de manera general, lo que van a intentar de hacer estos algoritmos es precisamente ver como que qué características son las que generalmente suceden, ¿sí? Una de esas, uno de los algoritmos que se encarga de ver estos temas de predicción es el algoritmo de árboles de decisión, ¿sí? En el cual yo le voy a dar la información, ¿sí? Y él va a detectar precisamente estos patrones. Aquí se supone que está parte de lo que el árbol haría, ¿no? Entonces primero ve, por ejemplo, cómo está el clima, ¿no? Si es soleado, si está lloviendo, y luego se pregunta, por ejemplo, por la humedad, ¿sí? Ve si es alta, si es normal, y a partir de eso, pues ya decide, ¿no? Si la gente va a ir a jugar o no. Entonces, por ejemplo, si está soleado y la humedad es alta, pues la gente no va a ir a jugar, ¿no? Si, por ejemplo, está lloviendo y el viento es fuerte, pues la gente no va a llover, no va a ir a jugar tenis, ¿no? Sin embargo, si está soleado y la humedad es normal, pues sí, la gente va a ir a jugar, ¿no? O si está lloviendo y el viento no es muy fuerte, ¿no? Pues la gente también va a ir a jugar, ¿sí? Y entonces la idea es, una vez que ya tengo esta especie como de árbol que yo voy siguiendo para determinar si la gente va a jugar o no, pues yo veo de un día en particular, veo qué características tiene el día, ¿no? Y dependiendo de lo que me diga este árbol, si me dice que sí, pues entonces ese día voy a solicitar, ¿no? Al personal de mantenimiento que limpie las canchas porque seguramente va a haber alta demanda, ¿no? Si las características de un día en particular, después de meterlo a este árbol, me dicen que la gente no va a ir a jugar, pues entonces puedo ahorrarme, ¿no? El, el mandar a llamar al personal de limpieza, ¿sí? Y ya ahí genero yo un ahorro para mi empresa, ¿sí? Ojo, todo esto, todos estos modelos que ustedes crean, están basados en la información que tienen, ¿sí?
entre mayor sea la cantidad de información, entre más casos tengan, ¿sí? Pues el modelo que ustedes generen va a ser como que más preciso o más apegado a la realidad, ¿sí? Eso no quiere decir que al momento de implementarlo, pues no sucedan como que casos excepcionales, ¿sí? Ok, entonces ese es un ejemplo de un modelo predictivo. Ok, voy a mostrar otro documento. Muy bien, ¿alguien de los asistentes está estudiando chino? ¿No? Ok. No, profe. No, profe. Ok, muy bien, muy bien, muy bien. Ok, bueno, entonces vamos a hacer una pequeña actividad que es precisamente basada en encontrar modelos, ¿sí? En este caso tenemos aquí una tabla de ejemplos de cómo se dice algo en español, que es la columna que está en el extremo derecho, y cómo se dice algo en chino, ¿sí? Aquí se está utilizando el alfabeto fonético, es cómo se pronuncia, no cómo se escribe. Ya ven que usan ellos sus kanjis, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es cómo se pronuncia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si en español hacemos referencia a una vaca, en chino se pronuncia así, Ji Tou Niu. Si en español decimos dos trajes, pues se pronuncia de esta forma, Lian, Yang, Jifu, etcétera, 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 etcétera. Ok, lo que ustedes tienen que hacer de manera individual es decirme cómo diría yo esto, un puerco, ¿sí? Lo que está encerrado entre paréntesis es cómo se dice el sustantivo. Por ejemplo, puerco se dice así, xiaosu, ¿no? En este caso de acá, dos vasos, vasos se escribe así, se dice así, beisi. 4 diccionarios, la palabra diccionario se dice sidian, y así sucesivamente, ¿sí? Qué bueno que no saben chino, porque entonces tienen que decirme, por ejemplo, qué relación existe entre el idioma español y el idioma chino, ¿sí? Ya vimos aquí que los sustantivos, ¿no? Por ejemplo, puerco, vaso, diccionario, pues lo dicen con una sola palabra, ¿no? Porque también el concepto de palabra tiene sentido solamente para nosotros. Ellos, palabras como tal, no existen si no son ideogramas, es decir, conjuntos de símbolos que representan algo, ¿sí? Entonces, también es otra diferencia, ¿sí? Pero bueno, en este caso coincide, ¿no? Que para lo que nosotros conocemos como sustantivos, ellos lo dicen con una sola, pues no sé si palabra, bueno, con un solo ideograma, ¿sí? Entonces, tienen que explicarnos, bueno, el 1 cómo lo representan ellos, el 2 cómo lo representan ellos, el 4 cómo ellos lo representan a partir de estos ejemplos. Muy bien. Lo interesante de este ejercicio, pues es que no utilicen el traductor de Google, sino que a partir de estos ejemplos, ustedes puedan decir cómo funciona ese idioma. ¿Ok? Bueno, entonces para este ejercicio les voy a dar, ¿les parece si les damos 7 minutos? ¿Sí? Para que vean los ejemplos e intenten hacer estas traducciones. Bueno, entonces 7:41 a las 7:48, ¿sí? Ya lo intentamos revisar. Ok, profe. Va.
Bien, bueno. Ok. Alguien que ya haya encontrado, por ejemplo, cómo traducir un puerco a chino. Ji Xiao Shu. Ji. Ajá. Xiao Shu. Xiao Shu. Yo tengo Ji Tou Xiao Shu. Ok, ¿por qué tienes eso, Alexandra? Está bien, pero ¿por qué? Porque, pues, me fijé en la tablita. Porque, pues, así está. No, bueno, me fijé. Primero identifiqué los números, luego me di cuenta que, por ejemplo, para decir vaca, pues, o sea, aparte del 1, una vaca, tienes Tou y New. Entonces empecé a ver que había, o sea, más de una palabra como para referirse al objeto. No sé si se refiere a que es un animal, porque, por ejemplo, igual para la ropa, por ejemplo, trajes, sombreros,
tienen palabritas como Gian y Yin, aparte del número y aparte de la palabra. Sudaderas también tiene Gian, entonces ahí me fijé, quizás esa palabra se refiere a ropa o algo así, artículos de, no sé si de vestir. Y bueno, de ahí creí que entonces, por ejemplo, una vaca, pues un puerco sería Yito y pues como se diga puerco. Xiaoshu, algo así. Xiaoshu. Algo así. Ok, bueno, está bien. Lo que menciona Alexandra tiene razón. Aquí nosotros en el español tenemos lo que son los géneros, ¿no? Masculino, femenino y el neutro, ¿sí? Allá los chinos tienen una palabra auxiliar, ¿sí? Que no hace referencia a los géneros, sino esa palabra auxiliar más bien hace referencia a el tipo o la naturaleza del sustantivo. Entonces, como bien dice Alexandra, ¿no? Cuando nos referimos a animalitos, aquí nada más hay un ejemplo, ¿no? Suponemos que la última palabra es, ¿cómo se diría vaca? ¿Sí? Y el uno, pues es todo esto. Efectivamente, cuando hay un uno, empieza con la palabra G, y luego esta palabrita auxiliar, pues va a depender, ¿no? Del tipo. Entonces, efectivamente, para decir un puerco sería Ji, Dou, Xiaosu. Muy bien. Ahora, ¿cómo diríamos dos vasos entonces? Yo, profe. Sería Ajá. Ling, Mian, Basie. Bueno, Liang. Entonces, Lian. Liang, Ajá. Mian, Xinji, Basie. Yo puse Li. Bueno. Ajá. Ok, sí, Lian está bien. Sería. Sí, mejor escríbalo. Ajá. A ver, Luis. Liang Ku Baisi. Sí. Yo también puse Q. Liang, Kou, Baisi. Ajá. ¿Por qué pusieron Kou? Bueno, es que seguí la misma analogía que dice esta Alexandra. La de, por decir, aquí dice jarrones. Entonces, igual aquí es un vaso. Ajá. Y bueno, por eso también. Okay. Vaso, jarrón similar. Vaso, jarrón. Sí, porque si ustedes utilizan el auxiliar Y-I-A, no, perdón, J-I-A-N, Jian, con J, Jian. El Jian es más como para cosas que se pone uno o que viste uno, ¿no? Y precisamente jarrones, que son, digamos, algo similar a lo que haría un vaso, es decir, como que contener, ¿no? Líquidos, se utiliza el auxiliar kou. Muy bien. Ok. Ahora, ¿quién nos podría decir cómo se traduce 4 diccionarios? Escríbanlo aquí por el chat, ¿vale? Para aquí. Ok. Muy bien. Jorge dice que es sí, luego es ven, luego Sibian. Muy bien, ¿sí? Entonces el ven lo ven del ejemplo 3, ¿no? Que son libros, que es algo que se lee. En revistas también utilizan el auxiliar ven. Ajá. Y bueno, un diccionario pues también es algo que se lee, ¿no? Luego, un tambor, ¿cómo lo traducirían? Igual escríbanlo aquí por el chat. Entonces dicen que es Ji, Mian, Gu. Ojo. Ok, entonces el Mian lo sacan, o la palabra auxiliar Mi-an,
por analogía con el gong, ¿no? Que es algo que se golpea, ¿sale? Muy bien, 3 camisas, ¿cómo lo traducirían? Tres camisas es san, ajá, Jian, ok, y Chenji, ok, muy bien. Por último, una tienda de campaña, ¿cómo la traducirían? Ok, alguien dice que es Wu Yan Chenji. No, Wu es es para 5. Luego dicen Ji Tai Shanxi. Ok, no, eso está mal. Abajo Ji Tai Shanxi, no. No está ahí. ¿Por qué dicen que está ahí? Bueno, a ver, Fernando, Alan, Alexandra, ¿por qué dicen que está ahí? Bueno, yo lo concebí como un objeto inanimado nada más, porque era lo único que descarté de la tabla. Pero ve, podadora y cosechadora usan Tai. ¿Y qué tiene eso de en común con una casa de campaña? No. Es un producto, una cosa. No. ¿No? ¿Qué tienen en común una cosechadora y una podadora? ¿Qué son qué? O sea, sí son cosas, pero tienen alguna utilidad, ¿no? Ajá, son una herramienta. Sí, sí, sí. Luego dicen Mian. Ok, ¿qué tienen en común un gong y una tienda de campaña? Pues nada. Entonces no es Mian. ¿Qué es un gong? Un gong es ya ves las baterías, ya ves que tienen como que un platillo, que lo toca, ¿no? Y hace sonido. Entonces imagínate algo así, pero en grande, que se toca con un mazo. Ok, sí. Ese es un gong. Es como que un instrumento musical, como una campana, el equivalente a una campana. No, entonces ni idea. Ok, Ángel, ¿qué es Yan, Jin? Ajá, ¿por qué sería Yan? ¿Por qué sería Jin? Yang, porque es como, o sea, yo decía como que sudar es como para taparte y tienda de campaña, pues de alguna manera también, ¿no? Taparte del aire y eso, el frío. No sé. Una sudadera es para vestir, ¿no? Bueno, o sea, para vestir, pero te lo pones porque tienes frío o algo así. O sea, no Sí, sé. pero un traje también es para vestir. O sea, no es que te protejan, ¿no? Jian. ¿Eso no sería Jin? Ajá, pues sí, ya, por descartes. ¿Por qué? Un sombrero sí te protege. Va sobre tu cabeza y te protege. Esa es la misma idea de la tienda de la campaña. Está sobre tu cabeza y te protege. Uh-huh. Ok. Bueno, pues no me pregunten por qué los chinos así hablan. Entonces, bueno, si alguien quiere aprender chino, pues ya tiene una idea de que a lo que se tiene que enfrentar, ¿no? Muy bien. Bueno, espero que con esto ya quede un poco más claro la utilidad, ¿no? De sacar modelos a partir de datos y cómo estos modelos se pueden utilizar para resolver problemas, ¿sí? En este caso del idioma, pues resolvimos un problema de algo que inventó el ser humano, ¿no? Que son los idiomas, los lenguajes.
es algo, esa capacidad de manejar idiomas es algo que diferencia, ¿no?, a los humanos del resto de los animalitos, ¿no? Y se considera como una característica para decir que los humanos son inteligentes, ¿sí? De manera general, hay algunos experimentos que indican que ciertos animales, sobre todo los pájaros, los chimpancés, ¿no?, ciertos mamíferos, igual tienen la capacidad como que para comunicarse, crear una especie como de lenguaje, de idioma, ¿no?, y comunicarse a través de este, ¿no? Sin embargo, pues es básico, o sea, tendrán nada más como 3 sonidos distintos que usarán 5 sonidos, ¿no? No es tan vasto como lo hacemos los humanos, ¿no? Que tenemos muchos idiomas, ¿no? Y además cada idioma pues es complejo, ¿no? Hay muchas reglas. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en el español, pues ustedes llevan estudiando español desde primaria hasta ahorita, ¿no? En humanidades les dan, creo que algo sobre escritura, ¿no? Cómo escribir. Entonces, pues son muchos años de estudio, ¿no? Inclusive hay carreras destinadas a los idiomas, ¿no? Por ejemplo, la lingüística, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, entonces un idioma pues tiene muchas reglas, muchas variantes, ¿no? Y aparte cada año pues va cambiando, ¿no? Por ejemplo, ahora ya palabras que no existían, ¿no? Pues ya son parte de nuestro léxico, como se me chispoteó, ¿no? Chispoteó, creo que ya es palabra, y cosas así, ¿no? Sanitizar seguramente no existía, ¿no? Pero va a ser, yo creo que incluida en las nuevas versiones del diccionario, entonces. Pues pueden digamos, el crear modelos, ¿no? Que una máquina puede crear modelos, pues le va a permitir resolver este tipo de problemas, ¿no? Y ustedes ya lo han visto, por ejemplo, en los traductores de Google, ¿no? Como no es una tarea sencilla, ¿no? Pues los traductores les da como que una traducción estimada, ¿no? Con las palabras más comúnmente usadas, ¿no? Sin embargo, pues hace unos años atrás, ¿no? Por ejemplo, en el 2018, 2017, pues la traducción no era tan buena, ¿no? Inclusive tenía muchos errores. Ahora como que ya se ha ido puliendo un poco más, ¿vale? Muy bien, muy bien. Bueno. Ok, bueno. Entonces, una vez que ya se creó el modelo, ¿no? El siguiente paso, pues, es validar, ¿no? Es decir, determinar qué tan bien funciona este modelo. Uh-huh. De manera general, vamos a ver problemas, ¿no? Un tipo particular de problemas que se puede resolver con el aprendizaje automático, que es la tarea de clasificación. ¿Sí? Acá vamos a definir la tarea de clasificación como la tarea en la cual se tiene que organizar un conjunto de datos, ¿no? Y asignarles una categoría o asignarlos a una clase, ¿sí? Un ejemplo pues típico es en el cual yo tengo esferas o pelotas, ¿no? De distintos colores, rojo, azul, verde, negro, ¿no? Y tengo baldes igual de colores, ¿sí? Y la idea pues es seleccionar una de estas pelotitas, ¿no? Y colocarla en el balde que tenga el mismo color, ¿sí? Entonces, de manera general, ¿cómo vamos a intentar resolver estos problemas? Bueno, pues primero vamos a crear un modelo, ¿sí? A partir de un conjunto de datos, ¿no? Luego vamos a utilizar este modelo pues para clasificar estos datos, ¿sí? Luego, este modelo me va a decir, ¿no? Para un dato en particular a qué clase le corresponde. Y vamos a decir que como resultado de esta clasificación, mi modelo va a hacer una predicción. Es decir, el modelo me va a decir a dónde debería yo de colocar o de clasificar este dato. Y después lo que nosotros tenemos que hacer pues es verificar que efectivamente ese dato
le corresponda esa categoría o esa clase. ¿Vale? Bueno, para hacer este tipo de sistemas que resuelvan esos problemas, pues nos vamos a enfrentar a distintas estrategias o distintas maneras, ¿no?, de hacerlo. Una de esas primeras estrategias es lo que se conoce como clasificación supervisada y clasificación no supervisada. Una clasificación supervisada es aquella en la cual yo cuento con ejemplos. A partir de esos ejemplos yo creo un modelo y después lo aplico, ¿sí? Y una clasificación no supervisada va a ser aquella en la cual yo no cuento con ejemplos. Entonces yo tengo que ver la información que tengo disponible, ¿no?, ver qué características son las que tienen, ¿no?, yo proponer clases, decir cómo voy a agrupar la información, ¿sí? Algo parecido a lo que se hacía en el primer ejemplo cuando sacamos un modelo descriptivo, ¿sí?, en el cual el algoritmo pues propuso esos tres grupos, ¿sí? Él analizó la información y él propuso esos tres grupos, ¿vale? Bueno. Y entonces aquí tenemos otro ejemplo, ¿no?, de clasificación, en el cual yo tengo aquí un conjunto de datos, tengo características sobre esos datos, ¿no? Puede ser el tamaño, el color, la forma, ¿no?, y la categoría que tiene. En este caso nada más hay dos clases, o es positivo o es negativo, ¿sí? Y entonces lo que va a intentar hacer mi sistema pues es sacar como que reglas, bueno, va a ser un modelo, y en este modelo me va a decir qué valores debo de considerar para asignarle la categoría positivo a un objeto o asignarle la categoría negativo, ¿sí?, a ese objeto. Entonces, bueno, uno analizando aquí la información, pues puede observar que, por ejemplo, aquellos elementos que son círculos, ¿no?, pues puede ser o muy probablemente, ¿no?, se les va a asignar la categoría de positivo, aunque acá hay un contraejemplo, ¿no? O bien otra cosa que nos puede arrojar nuestro modelo, pues es decir, bueno, pues cuando es rojo, ¿no?, pues asignarle positivo, ¿sí? Igual, algunos casos, si nosotros tomamos como cierto, ¿no?, ese modelo, ¿no?, pues va a clasificar bien ciertos ejemplos, sin embargo va a haber algunos que los va a hacer mal, ¿sí? Entonces es necesario pues un método para evaluar, cruzazulear. Va a haber un método, va a haber un método que se va a llamar evaluación de modelos, que nos va a decir qué tan bien funciona un modelo. Generalmente para aplicar la evaluación de alguno de estos modelos, pues vamos a tener lo que es un conjunto de entrenamiento, vamos a tener lo que es un conjunto de prueba y vamos a tener lo que es un conjunto de evaluación, ¿sí? Entonces, para realizar, o más bien, estos tres conjuntos que se mencionan aquí, yo necesito primero como que recolectar datos, ¿no? Y entre más datos yo tenga, pues a partir de esos datos yo tengo que crear estos tres conjuntos, ¿sí? El conjunto de entrenamiento, pues es el conjunto inicial que voy a utilizar para crear el modelo, ¿no? Después el conjunto de prueba es el que yo voy a utilizar para hacer ajustes sobre mi modelo, ¿sí? Ver qué también funciona, quizás cambiar algún parámetro, quizás cambiar la forma en la cual yo proceso la información, etcétera, ¿sí? Y finalmente tenemos lo que es un conjunto de evaluación, ¿sí? Donde, ok, una vez que yo ya hice ajustes y que ya hice lo mejor que pude, pues simplemente le voy a dar datos nuevos que nunca se hayan procesado, ¿no?, para ver en un escenario real, pues cómo el modelo actuaría. ¿Ok? Bueno, también otra manera de definir cuándo
o más bien qué también funciona un modelo, es a través de lo que es una matriz de confusión, ¿sí? Esta matriz de confusión les va a servir o la van a poder ustedes aplicar cuando las categorías que ustedes tienen consta solamente de dos, ¿sí? Como en este caso en el cual yo tengo solamente dos categorías. Si el problema de clasificación que ustedes quieran resolver tiene más de dos categorías, entonces la matriz de confusión ya no la pueden aplicar, sino tendrán que usar alguna otra estrategia, ¿vale? Entonces aquí en mi matriz de confusión, ¿no? En el lado de los renglones, voy a tener lo que es la clase que efectivamente le corresponde a un ejemplo, ¿sí? Y en las columnas voy a tener la clase que pronostica el modelo que debería de tener, ¿sí? Entonces, bueno, como les decía aquí, ustedes tienen dos clases, ¿no? Una clase que va a ser T o True, una clase que ustedes le van a llamar F o False, ¿no? O bien, puede ser positivo o negativo, etcétera, ¿no? Y acá tienen la clase que les va a pronosticar su modelo, ¿sí? Observen que son las mismas que utilizo aquí en los renglones, son las mismas que utilizo acá arriba, ¿sí? En las columnas. Y entonces aquí van a poner, ok, de todos los datos que ustedes van a clasificar de su conjunto de evaluación, ¿no? O su conjunto de prueba, van a sumar todos los datos, ¿no? Se los van a dar al modelo y después van a analizar los resultados que el modelo les arroja, es decir, cómo clasificó, cómo asignó cada uno de esos ejemplos. Entonces, por ejemplo, aquí true, ¿no? Que sería esta celda que está aquí, quiere decir que en la vida real son aquellos ejemplos que les corresponde esta categoría o esta clase, ¿no? De T, y que mi modelo o mi algoritmo dijo que les correspondería a T, ¿no? Entonces estos serían como que aciertos que tuvo el modelo que yo construí, ¿no? Luego acá en la columna FF, pues son ejemplos que les corresponde la clase F, ¿sí? Que mi sistema dijo efectivamente que les correspondería la clase F, y entonces estos que están aquí en esta celda FF, pues serían como que también aciertos, ¿no? Después tenemos la combinación FT, ¿no? Que en la realidad pertenecen a la clase F, y mi sistema dijo que les correspondería a T, ¿no? Entonces estos son errores, ¿sí? Son cosas que corresponden a F, pero que mi sistema dice que les corresponde T. Y los que tengo en esta celda de acá, donde está el apuntador, ¿no? Pues también son errores, ¿sí? Son cosas que les corresponde, o ejemplos que les corresponde la clase T, ¿no? Pero que mi sistema dijo que les correspondería la clase F, ¿sí? Y aquí uno puede ver estos dos posibles errores, ¿no? Ver cómo los resuelve o cómo le va al modelo, ¿no? Que nosotros creamos, ¿sí? Dependiendo del problema que ustedes quieran resolver, en ocasiones cierto tipo de errores como que es más crítico, más importante que otro, ¿no? Por ejemplo, si nosotros estamos hablando de un sistema para decir si una persona tiene cáncer o no, ¿sí? Entonces, un posible error, ¿no? Es que la persona no tenga cáncer y que mi sistema diga que sí tiene cáncer, ¿sí? Y otro posible error es que la persona efectivamente tenga cáncer, ¿no? Y mi sistema diga que no tiene cáncer. Entonces, en este caso, este tipo de errores, ¿sí? O sea, cuando una persona tiene cáncer y el sistema dice que no, y entonces el médico le hace caso al sistema y lo manda a su casa, ¿sí? Pues se podría considerar como negligencia, ¿no? ¿Por qué? Porque efectivamente tenía cáncer y no se le dio el tratamiento, ¿sí? Eso es más grave que estos errores de acá, ¿no?
cuando una persona no tiene cáncer y se le manda o se dice que sí tiene cáncer, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, pues se le van a hacer más estudios, se le va a examinar, se le va a dar medicina, ¿no? Y en algún punto, pues se va a descubrir que no tenía cáncer y, bueno, ya, pues se va a parar, ¿no? De hacerle todo esto y se le va a mandar a casa, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? O sea, entonces quizás sería más crítico esto, ¿no? O lo mismo puede ser, por ejemplo, un detector de mentiras, ¿no? Ciertos errores pues van a ser como que más significativos que otros, ¿ok? Entonces, bueno, dependiendo igual del problema que ustedes quieran ver, pues pueden ver, ¿no? Cómo, que ustedes quieran resolver, perdón, pueden ver cómo su modelo reacciona, ¿no? Si los resultados no son los esperados, bueno, pues entonces habría que replantearse, ¿no? Cómo se crea el modelo, quizás usar alguna otra estrategia, ¿no? De tal forma que los resultados pues sean un poco más favorables, ¿no? Al problema que quieren ustedes resolver, ¿vale? Muy bien, muy bien. Bueno, hay aquí algunas otras métricas, ¿sí? Para determinar que también funciona su modelo, ¿no? Tenemos lo que es la exactitud, que aquí serían los casos TP más los casos TN, ¿sí? De aquí de esta tabla, entre el total de ejemplos, ¿no? Tenemos lo que es la precisión, lo que es la sensibilidad y lo que tenemos, lo que es F1, ¿sí? Y aquí son las métricas con las que generalmente se calcula, ¿vale? Entonces, bueno, si ustedes van a hacer un sistema similar a pues como resultado tienen que hacer pruebas, ¿no? Con el conjunto de pruebas y calcular estos valores y reportarlos, ¿sí? Para saber cómo funciona su sistema. Y bueno, de manera general, pues la manera en la cual se va a construir un modelo, pues es primero obtener información, ¿no? Luego se va a realizar una limpieza sobre esa información o datos que ustedes recolectan, ¿no? Luego se va a realizar una especie de transformación, ¿sí? En ocasiones hay métodos que funcionan con valores numéricos. Entonces, si yo trabajo con valores categóricos o con etiquetas de texto, pues tengo que convertir, ¿no? Esas etiquetas a un valor numérico. Puede ser nada más asignarle un índice a cada etiqueta y poner en lugar de la etiqueta, pues el índice, ¿no? Entonces esa sería transformación. Otro ejemplo de transformación es cuando los datos se toman, digamos, de fuentes distintas, ¿no? Puede ser que alguna fuente quizás normalice, ¿no? Los datos, es decir, que la suma de todos ellos pues cumpla con ciertas reglas, ¿no? Puede ser que le saque la norma a todos los valores, que la norma siempre sea 1, ¿sí? O bien que estén acotados entre un valor máximo y mínimo, ¿no? Por ejemplo, que esté entre 0 y 1, o que esté entre menos y 1, entre menos 1 y 1, ¿sí? Que ahí esté el valor, ¿sí? Entonces, en ocasiones uno tiene que hacer como que transformaciones de esos datos. Luego vienen los patrones a descubrir, ¿sí? Que es la creación, ¿no? De nuestro modelo. Luego se va a evaluar nuestro modelo para ver que también funciona, ¿no? Luego hay que interpretar esos resultados que se obtienen, ¿sí? Y finalmente, pues se llega a lo que es la fase de actualización y monitoreo, ¿sí? Que es cuando ya se pone nuestro modelo en producción, ¿no? Estar revisando, estar monitoreando cómo funciona el modelo, que no cometa más errores de los esperados, ¿sí? Y en caso de que cometa más errores, bueno, pues intentar buscar la razón de por qué esos errores y actualizar, ¿no? Y entonces nos regresaríamos acá nuevamente a algún paso previo, ¿sí? Para hacer los ajustes. Ok, bueno, pues ese sería lo que veríamos por el día de hoy, ¿sí? No sé si alguien tenga alguna duda con lo que les hablé. No, profesor. No, profe. Ok.
Bueno, chicos, entonces, bueno, ahora sí ya les subo la presentación, ¿sí? Esta presentación es la que vamos a seguir utilizando. Todavía nos faltan ver algunos temas hacia adelante, ¿vale? Para que la tengan ahí presente. Y bueno, entonces nos veríamos el día lunes para continuar. ¿Ok? Bueno, me despido. Que tengan una excelente tarde. Hasta luego, profe. Que esté bien, profe. Gracias. Igualmente. Gracias, profe. Buenas tardes. Hasta luego, profe. Gracias. Hasta